Gloria sea el nombre del Señor. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de estar congregados, de estar reunidos en su nombre. Y quiero invitarles a buscar el Salmo 150. Salmo 150. Puede decir amén cuando lo tengan. Amén. Salmo 150. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor en el Salmo número 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos conocemos este salmo? Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Un salmo maravilloso, extraordinario, y es como toda buena película que termina el libro de los salmos por todo lo alto, invitando a todo lo que respira, a toda la creación, a darle alabanza al Señor. Hoy comenzamos una serie que ya la estábamos anunciando y hemos estado orando por esto, y es titulada así, está titulada así mismo, Verdaderos Adoradores. ¿De qué vamos a estar hablando en esta serie? Vamos a estar hablando de algo que aun cuando usted no tenga ese talento, o cuando no tenga esa habilidad, le encanta. Vamos a estar hablando de la música cristiana, de la alabanza de la iglesia, de cómo debería ser una expresión de adoración de un creyente genuino, cómo debería el cuerpo de Cristo adorar como iglesia, qué canciones escuchamos, cuáles son los filtros para nosotros poder determinar si algo glorifica al Señor, edifica mi vida o proclama y es fiel al Evangelio de Cristo. Y es que la música es un lenguaje universal y la música es algo que a todos les gusta, tanto es así, a ver cómo digo esto, tanto es así que a mis niñas, cualquier cosa que escuchan en la televisión que tiene música, empiezan como que a dar palmadas. Y lo que más me preocupa es que muchas veces eso pasa hasta con el noticiero. Digo, muchacha, eso no. Cualquier cosa menos eso. Y dan hasta palmada. Evidentemente su inocencia la justifica. Pero cuando hablamos de música y cuando hablamos nosotros de lo que es adoración, en este estudio hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de la parte de introducción, de la parte que nosotros entendemos como que el bosquejo que vamos a estar desarrollando durante estos sábados, vamos a dividirlo en 4 temas. El primer tema, que es el que comenzamos en esta noche, es entendiendo las bases de la adoración, la alabanza, la música y el evangelio. Son bases necesarias para nosotros poder tener una perspectiva bíblica de qué es, de qué habla y para qué existe la adoración, la alabanza, la música, el evangelio, ¿verdad? Después hablaremos en otro encuentro de importancia de la teología en la música, y yo sé que vamos a hacer algo que a muchos les va a encantar, y es que vamos a poner esas canciones de las que le gusta a mucha gente, y aquí vamos a no atacar a las personas que la cantan, pero sí ver la letra y darnos cuenta cuántas veces nosotros estamos cantando sandeces teológicas, y lo cantamos ¿por qué? Porque la melodía es muy llamativa. Después vamos a hablar de la adoración congregacional, pautas que el Señor nos da en su palabra para adorar corporativamente, es decir, como iglesia. Como iglesia, si en lo individual yo no puedo cantar cualquier cosa, imagínense como iglesia de Cristo, unida alrededor de su palabra, menos deberíamos entonces nosotros estar cantando cualquier cosa. Y por último, el líder de adoración y los músicos adoradores. Claro que no todos los que están acá son músicos, todos los que están acá no son líderes de adoración, pero todos los que estamos acá sí somos adoradores, y de alguna forma u otra vamos a estar recibiendo muchas de estas enseñanzas. Así que sin más, partimos de la premisa: ¿es necesario para nosotros entender lo que es adoración? ¿Es necesario para nosotros entender lo que es la música, lo que es la alabanza o lo que es el evangelio? Una pregunta genuina sería: ¿qué es adoración? Y quisiera escuchar rápidamente a alguien. ¿Qué es adoración? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos entendido por lo que es adoración? Rápidamente. No todos a la vez, ¿verdad? No todos a la vez. Adoración. A ver César, ¿tú qué quieres participar? ¿Qué es adoración? Bueno, a ver, la adoración vendría siendo un acto de devoción
Acto de devoción, muy bien. Que va más allá de un reconocimiento simple, sino que es un acto sublime. Sublime. O sea, en este caso sería el Señor, pero bueno, en el sentido, un concepto. De una forma general. A una persona. Puede ser una persona, una cosa, a un ídolo, a algo, a una idea, ¿ok? Un estilo de vida. Un acto de rendición también. De rendición. De exaltación. De glorificación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver, voy a partir de algunos diccionarios y al final vamos a llegar a algún punto de encuentro con la palabra del Señor para tener esta claridad, ¿ok? Ahora, hay uno de estos diccionarios que hemos usado, dice adoración, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Evidentemente este es un diccionario cristiano, un diccionario evangélico que ya está delimitando el punto de la adoración hacia Dios. Si esa adoración, es decir, si esa reverencia, ese respeto, ese honor, ese amor y esa obediencia es hacia otra cosa, pudiera catalogarse como ¿qué? ¿A otro Dios? Idolatría, ¿verdad? Porque no está siendo dirigida a aquel que merece toda la gloria. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea, lo voy a señalar aquí, que es sakak. Y ese sakak se usa para indicar una actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud que connota postrarse. Así que literalmente en el hebreo, cuando nosotros encontramos la palabra y ellos adoraron, el pueblo adoró al Señor, la idea es de postrarse. Y desde el mismo acto en que una persona se postra ante algo o ante otra persona o ante una cosa, lo que está ocurriendo ¿qué es? Que alguien está reconociendo la superioridad del otro, la honra del otro, la gloria del otro e incluso la majestuosidad del otro ente. Así que la palabra sakak en hebreo nos indica lo que es postrarse o arrodillarse o inclinarse. En pocas palabras, adoración, tanto en el hebreo como en el griego, que es proskuneo, estas dos palabras tienen la misma idea de alguien que va a hacer reverencia hacia otro. Por eso es que no podemos hablar de adoración sin conocer quién es Dios. Escuchen, la verdadera adoración sale de un corazón que es salvo por Jesucristo, transformado por el Evangelio, de un hijo de Dios. El impío puede tener la mejor voz del mundo, puede tener talentos y habilidades increíbles, pero lo que hace o lo que expresa no es adoración hacia el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que está mal en su vida es todo, que está en pecado contra Dios. Así que si hablamos de adoración, según estos dos términos, tanto sakak como proskuneo, lo que nos están indicando es reverencia, reconocimiento, que hay grandeza de la otra parte, hermano. Y evidentemente nosotros no podemos hablar de adoración si no reconocemos quién es Dios. Por eso, para todo creyente es muy importante entender a la luz de la palabra los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, cómo Él todo lo puede, cómo Él todo lo sabe. Por eso es que hay mucha gente en las congregaciones y hay muchos grupos de música que dicen ser cristianos y no están dándole adoración genuina a Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien delimita o denota el término de que estoy adorando a Dios, eso que se está haciendo tiene que estar respaldado por varias cosas, y entre ellos tiene que estar respaldado por el mismo Dios y por su propia palabra. ¿Ok? Entonces, este diccionario nos da esta definición. Hay otro diccionario que dice, adoración viene del latín también adorare, que significa hacia, orar o hablar. Es decir, una vez más, es dirigirse hacia otro en cuanto a hablar o a orar. En cuanto a la oración, reverencia y honor ofrecido a un ser considerado divino. Y esto es importante, porque cuando decimos a un ser considerado divino, aquí se puede entrar la adoración de los santos. Yo no estoy diciendo si es verdadera esa adoración, porque alguien puede adorar verdaderamente a los santos y pedirle a los santos y rogarle a los santos, pero ¿dónde es esa adoración? Aunque sea genuina de esas personas, cuando comparamos de la otra parte la adoración que es dirigida hacia Dios, todo lo demás se convierte en idolatría, en falsedad o en engaños que el hombre mismo ha desarrollado, ¿verdad? Así que todo esto se ofrece a un ser considerado divino o un poder espiritual o sobrenatural, acto mediante el cual se expresa esa reverencia o devoción. ¿Involucra qué? Oración, sacrificio, rituales, alabanza, danza y otras manifestaciones individuales o colectivas.
Según Taylor de Chardin, también habla él de que es la entrega a algo que es más grande que uno mismo. Y tú dices, bueno, esto en realidad tiene alguna que otra relación con la vida cristiana, porque es esa entrega que uno hace a alguien que es superior a uno mismo. Hermano, hay gente que al no conocer al verdadero Dios dice, no, Dios necesita mi alabanza. Evidentemente tú no reconoces, tú no entiendes que Dios es más grande que tú y que Dios no necesita nada de ti y de mí. Una buena adoración, una correcta adoración comienza cuando la persona entiende hacia quién va dirigido toda esa expresión, que puede ser a través de la música, que puede ser a través de una oración, que puede ser a través de un acto, puede ser a través de una condición espiritual o a través de tantas cosas. Por eso que adoración, aunque se ha marcado mucho en el término de la alabanza, y se ha usado esos términos, no, ahora vamos a cantar una canción de adoración, ahora vamos a cantar una canción de alabanza, y se ha delimitado, la alabanza es esto, la adoración es lo otro. En realidad cuando hablamos de adoración es toda esa expresión donde un ser ínfimo reconoce la grandeza del otro ser, y eso solo puede aplicar correctamente cuando hombres pecadores, por medio de la gracia del Señor, adoramos y reconocemos y engrandecemos y magnificamos a Dios que es todopoderoso. Hay un autor que él habla, él es John Piper, y él habla de las dos formas que hay de magnificar algo, y una es a través de un microscopio y la otra es a través de un telescopio. Me encanta su imagen. ¿Por qué razón? Porque él dice, en el microscopio, cuando lo usa, algo que es ínfimo, tan pequeño, lo ves muy grande. Es decir, tú estás magnificando eso, pero no es el tamaño real. Pero con el telescopio, algo que casi tú ni ves, tú no es que lo estás viendo grande, es que tú lo estás viendo en una magnitud más cerca a lo que verdaderamente es. ¿Cuál usted cree que de estas dos ideas se aplica más cuando hablamos de nuestro Dios? ¿Microscopio o telescopio? ¿Cómo? Telescopio. ¿Por qué razón? El microscopio es algo muy pequeñito y se hace muy grande. Un Dios muy pequeñito, tú y yo no lo hacemos grande porque ese Dios no existe. Ahora, ese Dios glorioso y ese Dios maravilloso no nos puso un telescopio. Vino a nosotros por medio de Jesucristo para que nosotros podamos ir a Él, ¿verdad? Y su grandeza se ha revelado en nuestra vida. A mí me llama la atención de tanta gente que dice, si verdaderamente Dios existe, que venga y se me presente. Tú no sabes ni tienes idea de lo que tú estás pidiendo. Por eso cada vez que escucho a esa gente que dice, no, anoche Jesús vino a mi casa y nos tomamos un café, y dice, no sabía que Jesús tomaba café. Pero, ¿sabes? Ese tipo de personas que han vuelto tan pequeño a Dios que es como un Dios de bolsillo. Ya es un Dios que cabe en una billetera, que está en una imagen. Es un Dios tan pequeño y tan ínfimo que realmente se ha convertido en un ídolo y no es el verdadero Dios. ¿Okay? Entonces, adoración. Esto es un concepto humildemente que queremos compartir. La adoración es el principal propósito por el que fuimos creados. Voy a verlo en parte. La adoración es el principal propósito por el que fuimos creados. Tú fuiste creado para adorar. Y yo pudiera hacerte la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Cuál es la prioridad del hombre? ¿Predicar el evangelio o adorar a Dios? ¿Y por qué se nos manda a predicar el evangelio? La respuesta sería sencilla. Predicamos el evangelio porque todavía hay muchos que no están adorando a Dios. Así que predicar el evangelio no se convierte en lo más grande, sino se convierte en nuestra mayor necesidad. Como decía un autor, predicamos el evangelio porque todavía hay muchos lugares donde no se adora a Dios. Pero el fin por el que fue creado el hombre, Adán y Eva, y el fin que se restituirá en Apocalipsis, ¿cuál es? Que todos le adoremos. Que de toda tribu, lengua y nación se le dé gloria y honra al Señor. Por eso decimos que el principal propósito por el cual fuimos creados es la adoración. Siendo Dios el objetivo esencial, y voy a señalar esta parte, siendo Dios el objetivo esencial de esta. Hermano, el objetivo esencial de la adoración no es el hombre. Incluso me atrevería a decir algo que puede sonar un poco fuerte. El objetivo esencial de la adoración no es ni los medios que usamos. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. En esta misma congregación, aunque yo llevo aquí alrededor de unos 14 años, había antes pastores antes que yo, y yo he visto la foto
que aquí lo que había era un pianito viejito y un pandero y ya no había más nada. Pero se cantaba con gozo y se adoraba al Señor y se exaltaba su nombre. Hoy hemos, quizás musicalmente, tenemos algunas cosas un poquito más desarrolladas, un piano, qué sé yo, una batería, y no hay corriente, y uno dice, ay, hoy el culto no va a quedar bueno. Hoy no va, hoy la alabanza, ay, que va, no, con todo lo que ensayamos. ¿Y por qué antes con un pandero y con una guitarrita sí era de bendición y ahora que tenemos más, entonces no es de bendición? Porque el medio que nosotros usamos no es el objetivo de engrandecer al Señor. Todo lo que nosotros usamos es para su gloria, con más o con menos. Pero así hay mucha gente. ¿Cuánta gente dice, no, cuando yo tenga la bicicleta comienzo a asistir a una casa de culto? No, cuando yo tenga un carro, entonces voy a empezar a hacer esto para el Señor. No, cuando yo tenga esto, no, cuando tenga lo otro. Mis amados hermanos, es Dios el objetivo esencial de nuestra adoración. Es Él, el foco. Porque hay tantas iglesias que ya no son iglesias y son cuevas de ladrones, o quizás nunca ni fueron iglesias, que está tan desvirtuado la gente. Tú le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de tu iglesia? Mira, hermano, de tu congregación local, de la congregación local, te pueden gustar muchas cosas. Pero hay una que tiene que ser esencial. Que Dios es exaltado por medio de todo lo que se hace en ese lugar. Que Dios sea exaltado. Con la predicación de la palabra, que Dios sea exaltado. Con los ministerios que existen, que Dios sea exaltado. Con los ministerios de ancianos, que Dios sea exaltado ahí. Con el ministerio de alabanza, que Dios sea exaltado ahí. Que no sea un show. Porque hace muchas iglesias que se ha convertido ¿qué? Una discoteca, pero quizás bueno, a veces con tantas luces o menos luces, pero igual. Entonces, si nosotros hablamos de la adoración, es Dios el objetivo esencial de esta. Ahora, voy a marcar esto, la Biblia es su fuente reguladora, y esto es importante. Porque si vamos a hablar de adoración, es la Biblia la que marca nuestras pautas. La que nos da ejemplo de cómo Dios fue adorado, de cómo Él demanda que nosotros le adoremos. Claro que Dios ha dado al hombre tantas habilidades y tantas cosas en que el hombre puede, lo que hace, exponencialmente dirigirlo a Dios. Pero la cuestión es que si vamos a hablar de la adoración genuina, tenemos que basarnos y fundamentarnos en su palabra. ¿Cómo es posible que tú puedas ser miembro de un grupo de música y tú no sabes delimitar cómo puede ser una persona salva? Dice, no sé, yo llevo tiempo en la iglesia, yo sé que hay que bautizarse en agua, no recuerdo otro, pero hay que hacer las cosas así. Me gusta comparar el ministerio de música en las iglesias con el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la música y la alabanza se nos da principio, y cuando se habla del ministerio de pastoral se nos da versículo. Por ejemplo, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre el ministerio pastoral, él dice que no sea un neófito. Y la palabra griega ahí de neófito es que no sea una plantica recién puesta. Es decir, alguien que va a estar ministrando la palabra del Señor, que va a estar enseñando la palabra de Dios, no puede ser un recién convertido. No es solo un recién convertido, porque hay gente que puede llevar 5 años en la iglesia y seguir siendo un neófito. Gente que no quiere madurar, gente que sigue actuando carnalmente, gente que no se compromete a fondo con el Señor, gente que no pone las áreas de su vida que no han cambiado completamente en el Señor. Y Pablo dice el neófito, esa nueva plantica. Hermano, si usted lleva años en el Evangelio, tú no puedes ser la misma persona del día que te convertiste. Yo no puedo ser la misma persona del año pasado. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, cuando hablamos de la palabra del Señor, una de las cosas que nosotros entendemos es que la Biblia tiene que ser nuestra fuente de lo que vivimos, de lo que practicamos, de lo que hacemos. ¿Cómo entonces sería posible que alguien que pueda estar relacionado con un ministerio de la iglesia, uno de los errores que cometemos a veces los pastores es que lo que más buscamos en una persona es la habilidad, y antes de ser músico tenemos que ser adoradores, antes de ser maestro tenemos que ser adoradores, y ser adoradores es una definición que incluso se da ahora en el siguiente término, y es que la salvación en Cristo es el medio que la hace posible. Solo la salvación en Cristo hace posible que yo sea un adorador. Un impío, un borracho, con todo su alcohol y toda su cabeza descoordenada, y que sin unir la palabra empieza a cantar, y Señor, yo te amo, y tú eres la vida de mi vida, y Dios no recibe nada de eso.
pero tampoco Dios recibe ninguna alabanza, ningún reconocimiento de alguien que pueda levantar una oración y su corazón es impío contra Dios. Por eso que la gente dice, no, si Dios existe por ahí, Él tiene que ayudarme. Ay, ay, ay. Tú evidentemente no tienes ni idea de quién es Dios. Amados hermanos, la adoración solo es posible por medio de Cristo. Yo soy un enemigo de Cristo hasta que Él viene a mi vida, convence mi alma, yo respondo en fe y arrepentimiento y yo no me convierto en un adorador, Él me hace un adorador. ¿Por qué? Porque Adán, desde el momento en que abre sus ojos, él era adorador. Pero cuando entró el pecado, ahora la relación, la naturaleza genuina del hombre, que era adorar al Creador, ahora ha cambiado. Y la naturaleza genuina del hombre es ir contra Dios. Por eso es que allá en el Edén, cuando el hombre peca y escucha la voz del Señor, lo primero que hace es esconderse. Un corazón, el corazón de un adorador, no se esconde de Dios, sino le da toda la gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque está en su presencia. Y no estoy hablando del culto de adoración al Señor. Alguien decía, si vamos a hablar de verdadera adoración, no ocurre los domingos. El domingo continúa. ¿Cuántas personas durante toda la semana tienen una vida que es antónimo de adoración? En el trabajo, en la escuela, en sus actos, en sus palabras, en sus pensamientos, y piensan que porque el domingo levanten 2 o 3 canciones, hagan 2 o 3 oraciones, escuchen una exposición de la palabra fiel y digan amén, son adoradores. Yo me atrevo a decir que gran número de las iglesias hoy, y las iglesias en Cuba hoy, está lleno de gente que creen ser evangélicos y van camino al infierno. ¿Por qué, pastor? Porque en estos pocos años que llevo ministrando la palabra del Señor, veo gente que llevan 10, 15 años en una congregación y tú dices, pero esto no es cristiano. ¿Por qué razón? Porque hemos heredado patrones distorsionados. Mucha gente dice, si estás en una iglesia, tú eres cristiano. Si eres hijo de cristiano y siempre has estado aquí, eres cristiano. Si lees la Biblia, eres cristiano. Si oras, eres cristiano. ¿Cómo te sientes con el Señor? ¿Cómo te sientes en la iglesia? No me siento bien, usted es cristiano. Como decían algunos predicadores, no es uno solo, son varios los que lo han dicho a lo largo de la historia. Y hoy se reafirma. ¿Quién iba a pensar que en estos días teníamos que predicarles con mayor fuerza el Evangelio a los evangélicos? Cuando el Evangelio es para aquellos que no han conocido al Señor. Pero sí, hoy tenemos mucha gente dentro de las congregaciones que no son salvos y ellos creen que están adorando al Señor. Así que cuando hablamos de adoración, terminamos con esta última declaración, y es que el Espíritu Santo es el agente que guía la adoración. ¿En qué? En verdad, en fe y en gratitud. Estas 3 palabras yo creo que son importantes para nuestra vida. ¿Por qué razón? Como yo sé que mi adoración está siendo guiada por el Señor, porque soy salvo por su Hijo, porque soy dominado por la palabra, pero su Espíritu me guía. ¿Por qué? Hay uno de esos textos donde se nos habla que Él endereza nuestras oraciones, que Él arregla nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque cuando oramos muchas veces, los hijos de Dios, pedimos cosas que no son correctas, que a veces lo entendemos que estaba mal, pero lo entendemos después. ¿Por qué? Porque estamos luchando con una naturaleza que es egoísta, estamos luchando con una naturaleza que es pecadora, pecaminosa, y a veces pedimos, como dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en tus deleites, para tu satisfacción. Miren qué ejemplo más sencillo. Miren qué ejemplo más sencillo. ¿Cuántos han hecho esta oración? Yo la he hecho. Yo reconozco que he fallado aquí. Ay, 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 va a llover, Señor Padre, que no llueva. Dios mío, no permitas que llueva. Mire qué egoísmo. Y hay una pila de cristianos que tienen campo y la cosecha se le va a echar a perder y no van a poder alimentar a su familia, no van a poder ayudar en la economía y crecer. Y tú estás pidiendo que no llueva. ¿Por qué? Porque te vas a mojar y tú quieres ir al culto ese día. Y el otro, Señor Padre, manda tu lluvia, la tierra necesita. Y a veces ni sabemos por qué. Porque vivimos en una sociedad que nosotros somos el centro del universo. Hermano, tú no eres la persona más importante de tu congregación, ¿no? Tú no eres la persona más importante aquí, en esta congregación.
¿Por qué razón? Porque esta congregación y todas las congregaciones tienen una sola cabeza, que es Jesucristo, y son un solo cuerpo, y el cuerpo son muchos miembros, y todos son necesarios. No hay alguien que sea más importante o menos importante que otro. Entonces, es el Espíritu quien guía la adoración en verdad, en fe, porque si no es por medio de fe, si no es por medio de la fe, el que se acerca a Él tiene que ser por medio de la fe. Y si la fe es un don de Dios, es algo que yo no puedo ganar por mi mérito, evidentemente se trata, miren, la genuina adoración comienza en Dios, continúa en Dios y sigue en Dios. ¿Por qué? Como un Dios de toda gloria, de toda majestad, tiene a gente que está luchando contra el pecado, adorándole, cantándole, levantando sus manos. Se trata de Dios. Y también es importante reconocer que el Espíritu nos guía en ¿qué? Gratitud. Un adorador o la verdadera adoración siempre está relacionada ¿de qué? De agradecimiento. ¿Por qué razón? Porque entendemos de dónde Dios nos sacó y entendemos a dónde Dios nos lleva. Hermano, si tú no estás agradecido con eso, tú no has entendido el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, seguimos rápidamente acá. Alabanza es un término importante, voy a dar una breve definición. Dice este diccionario, el término hebreo Hillel se traduce como alabanza. Es la acción de proclamar o reconocer las virtudes de otra persona. En el Nuevo Testamento el término es aineo, que también tiene esa postura de dar reconocimiento, dar exaltación. Los ángeles, dice que hacían, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Otra definición de alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos. Por eso, cuando nosotros hablamos más del término alabanza, estamos ya haciendo más referencia a algo que es más musical, algo que es entonado, no solamente con instrumentos, sino, hermano, aunque a algunos lo tengan bien malito, tu voz es un instrumento. Sí, yo sé que hay algunos que, yo los he escuchado. Y le digo, oye, qué bueno que la adoración es para mí, porque la voz, a algunos le digo, mira, juega pelota mejor. Juega pelota, que lo tuyo es, no, sirve en este ministerio, sirve en el otro, que lo tuyo no es la alabanza. Y como yo, que soy un ser caído, perdonado, pero un ser caído, veo algo no me gusta, y como Dios, que es el que diseña la majestuosidad de la música, de los ritmos, o más bien de las melodías, de todo esto, tú con tu voz de cabra, con catarro, el Señor escucha tu voz y se agrada cuando, por supuesto, de un corazón genuino, de un corazón arrepentido y salvo. ¿Cómo? Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que tú escuches bonito? No voy a decir nombre, pero ¿cómo es posible que tú escuches a Randy cantar y que eso sea bonito? No lo dije. Es decir, me equivoqué. En realidad quería decir Alejandro y Jesús Daniel. ¿Cómo es posible que tú escuches a estos chivitos de la comarca? Pero no se trata de la excelencia melódica. Ahora escuche bien. Una cosa es cuando adoramos, aunque vamos a tener una conferencia para eso con sus buenos ejemplos. Una cosa es cuando adoramos al Señor como cuerpo, como congregación. Y otra cosa es pararte delante a guiar la iglesia a adorar al Señor. Algunos solo tendrán su ministerio individual y duchar, es decir, el de la ducha, aunque bueno, ya como aquí no hay ni agua en Pinar del Río, es decir, como vecino yo campo en la ducha, ¿qué ducha? Compadre, que no hay ni agua. El ministerio del jarrito, vas con el jarrito y vas cantando. Como decía un amigo, si canta arroz con leche se le quema. Pero la verdad es que la alabanza no es solo entonar una melodía agradable al oído con todo lo que musicalmente conlleva. Alabanza es exalzar al Señor, reconocer al Señor, glorificar al Señor, ¿verdad? E implica, como estos textos nos dicen también, la música, la danza, expresión de gratitud. Una palabra que evidentemente nosotros necesitamos entender es evangelio. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver evangelio si estamos hablando de adoración, si estamos hablando de alabanza, si estamos hablando de cada uno de estos términos? ¿Qué tiene que ver evangelio? ¿Sabe qué tiene que ver evangelio? Que ausencia del evangelio no hay adoración. Presencia y práctica genuina del evangelio solo hace posible la adoración.
Música sin evangelio es música, pero no es música que está exaltando o glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio no está en esa música. Alabanza que no tiene el evangelio no es alabanza que glorifica al Señor, es alabanza, es música, es reconocimiento de algo, de una majestad, de alguien más grande. Hermanos, en otras palabras, no se puede ser adorador genuino si no se entiende el evangelio y se practica el evangelio. ¿Qué significa evangelio? La connotación actual tiene origen en el Nuevo Testamento, donde es usada más de 75 veces y significa buenas noticias. Voy a detenerme rápido aquí. Buenas noticias, eu y angelio, es decir, el buen mensaje, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva que nosotros encontramos en las Escrituras? Sobre todo es mejor desarrollada y complementada en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Porque nosotros no somos católicos adorando, no somos testigos adorando, nosotros no somos musulmanes adorando, somos la iglesia de Cristo adorando. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Cuál es el buen mensaje? Yo creo, o podemos definir, que es un buen mensaje que comienza reconociendo la maldad del hombre. ¿Con qué palabras comenzó predicando Juan el Bautista? Si alguien recuerda. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿verdad? Hay otro que habla de arrepentidos y convertidos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero arrepentíos es la palabra con la que comienza. ¿Cuál es la palabra con la que comienza según Marcos 1, 14, 15 en adelante? La predicación de Jesús. Arrepentíos. Entonces, ese arrepentíos, metanoeo, ¿qué significa? Eso es ofensivo. Esa palabra arrepentido es una ofensa, porque significa un cambio radical. ¿Un cambio radical de qué? Meta, cambio de noeo, gnosis o mente. En otras palabras, lo que tú piensas es basura, eso no sirve. En otras palabras, lo que tú dices es basura, tampoco sirve. En otras palabras, como tú vives es basura, no sirve. Por eso es que es imposible que nuestros corazones se acerquen a adorar a Dios, si no es por medio del arrepentimiento. Y por supuesto que vamos a tener, hemos estado trabajando en eso, canciones, y después de esta conferencia vamos a tener otras. Siempre al final vamos a tener una parte de preguntas y respuestas de 10, 15, 20 minutos para hacerlo, los últimos minutos. Así que me hace seña por allá cuando nos estemos acercando a las 10. Así que cuando nosotros pensamos en cómo yo puedo definir el evangelio en la música, hermano, porque está intrínsecamente relacionado. ¿Sabe por qué? Porque antes que existieran los grupos hoy que adoran a Satanás o que adoran el mundo, que le cantan solo a la vida y no adoran al Señor, la música fue diseñada por Dios en el cielo para darle gloria a su nombre. ¿Qué es lo que ha pasado con la caída del hombre y con el pecado? Que este mundo ha secuestrado la música y le ha dado su uso, le ha dado su pauta, le ha dado su aplicación, pero la música siempre fue de Dios y siempre fue para Dios. ¿Recuerdan quién era el preparado de la música? Lucifer, el querubín protector, que dice: los principios de los tamboriles fueron preparados para ti. ¿Y qué pasó? Todos conocemos la historia del pecado de Satanás, del orgullo, de la arrogancia, de querer ser semejante a Dios, de querer ser como Dios. Y la verdad en cuanto a esto, hermanos, es que cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando nosotros hablamos de el buen mensaje, escuche, una detonante que debe tener nuestra música, que debe tener nuestra alabanza, que debe tener nuestra adoración, es la cruz de Cristo. Hermano, porque si no, simplemente somos gente chévere, cantándole a la pareja, cantándole a los amigos, cantándole a la vida, como esa canción, gracias a la vida, que me ha dado tanto. ¿Tú crees que fue la vida? ¿Quién te dio la vida? ¿Por qué estás respirando? Entonces no es la vida. Es el autor y dador de la vida. ¿Por qué razón esa canción está dirigida solo a la vida? ¿Por qué? Porque es alguien que es víctima y que es parte de un mundo que secuestró la alabanza y la música que era dirigida a Dios y ahora se la da a cualquiera, al mundo. Y no me malinterpreten, nosotros vamos a hablar aquí de la música
cristiana romántica y muchas de estas cosas que es para la pareja. Pero por eso es que vamos a definir, no vamos a hablar tanto de la música de la pareja, sino que vamos a definir las pautas de la música congregacional. Y entendiendo la música congregacional, entonces podemos asumir mejor que la pareja es un término que es algo más individual, no para la adoración corporativa de la iglesia, pero todo un paso a la vez, ¿verdad? Así que metanoeo, es decir, arrepentimiento, es algo que solo es posible experimentar ¿a través de qué? A través de el Espíritu de Dios, a través de la palabra del Señor, a través de la cruz de Cristo. Entonces, es imposible que nuestra música no esté plagada de Cristo y pueda ser música evangélica. Te voy a poner un ejemplo, aunque hoy solo es algunos detalles. Después vamos a ver canciones, vamos a poner aquí los videos en una parte y la letra en otra. Y vamos a empezar a definir por la Biblia qué puede estar bien y qué puede no estar bien. El propósito no es que usted se sienta mal, porque podemos, si somos sinceros, muchas de nuestras canciones que hemos cantado por mucho tiempo empezamos a decir, bueno, ya podemos, mira, esta no es herejía, pero se quedó muy corta en cuanto a la teología, así que podemos cambiarla. ¿Por qué? Porque nosotros no adoramos la música, adoramos al Dios que nos dio la música. Y cuando es Dios el que adoramos, todo lo que puede ser un obstáculo, lo pasamos a un lado. ¿Ok? Entonces, metanoeo, arrepentimiento, evangelio. Una mala interpretación del evangelio nos lleva a ¿qué? A no entender correctamente lo que es la alabanza. Como Nelson y yo hablábamos hoy en la tarde sobre esto, es algo también muy importante, que hoy usted encuentra de todo sobre la música. Usted encuentra grupos de gente que tiene una teología torcida y cuando escucha su canción tú dices, eso no puede ser más bíblico. Pero hay una disonancia en lo que ellos practican o lo que ellos dicen más después que cantan esa canción. Pero por otra parte vemos gente que son de una teología más sana, de una tradición evangélica más conservadora, pero cuando cantan, ¡qué perdedera, caballero! ¡Qué perdedera! Yo te arrebato mi familia. Tranquilo, que vamos a llegar a... Yo te arrebato mi salud. Bueno, la canción honra el nombre, el arrebato. Arrebatar es la que canta la canción porque no sabe a quién le arrebata qué cosa. Lo mismo le arrebata a Dios, que le arrebata la salud al diablo, que después se la arrebata al Señor y dice, bueno, por fin, decídete, o la tiene Dios o la tiene el diablo, ¿quién la tiene? Pero así hay muchos cristianos. Ay, qué bonita la canción, yo te arrebato mi... Sí, hay que... Yo sé que seremos censurados pronto por esta conferencia. Música e instrumentos musicales. Voy a pasar un poco más rápido por esta parte. El pueblo de Israel ha sido siempre gran amante de la música, ¿sí o no? En una ocasión hablaba con un amigo, que él es teólogo, maestro de la palabra, y decía, Israel era pueblo fiestero de los más grandes. Eso la primera vez me chocó, porque a mí por pueblo fiestero me sonaba parranda, carnavalero, no sé qué. Pero la verdad, hermano, que el pueblo de Israel estaba lleno de fiestas. De hecho, tenía 7 fiestas. Y durante todo el año, en 3 temporadas, se practicaba cada una de esas fiestas que Levítico 23 las declara. Pero cada una de esas fiestas era ordenada por el Señor. Entonces, eran amantes de la música, que era acompañante de esta fiesta. En sus inicios era mayormente vocal. La primera mención sobre música en la Biblia es la referencia a Jubal, es decir, primera aparición de la música en la Biblia la encontramos en Génesis 4:21. Si bien debe tomarse nota de que Dios, hablando a Job, dijo que cuando él terminó la creación, alababan todas las estrellas. Miren aquí cómo la creación está alabando al Señor y se regocijaban todos los hijos de Dios. Miren, hermano, ¿ha escuchado usted esa frase? Este lo toma todo musical. Es como que de todo hace una fiesta. Bueno, salvando las distancias, pero un creyente, alguien que es salvo por Jesucristo, una de las cosas que debe entender, no es que tomamos todo musical, pero a la corta o a la larga nos volvemos musicales. ¿Por qué? Porque disfrutamos más la familia, disfrutamos más la vida, disfrutamos más la oportunidad de servirle, disfrutamos más la oportunidad de ser sus hijos. ¿Por qué razón? Porque esto puede chocar un poco, pero nuestro Dios es un Dios musical. Sofonías 3:17 dice que nuestro Dios se regocija con cánticos sobre nosotros, es decir, que Dios canta. Yo confieso que la primera vez que yo leí eso, yo decía, esto debe ser un error de interpretación. Para mí es muy fácil ver los ángeles cantar a Dios, el pueblo cantar a Dios,
los montes, como se habla, esa representación que alzan su voz, que es por supuesto un recurso figurado, que las plantas, las aves, pero que Dios mismo canta. Uno haría la pregunta, bueno, ¿y a quién le canta? Si en realidad toda la música, toda la canción es dirigida a Él. No, porque esa es una de las formas de referenciarnos a nosotros, hermano, que nuestro Dios es un Dios alegre. No es el viejito de la barba larga que está con el látigo esperando castigar a las personas que no se portan bien. Eso es una mala definición de nuestro Dios. Como mismo vemos que es un Dios guerrero, que es un Dios justo, que es un Dios amoroso, también vemos que es un Dios que se regocija. Pero ¿se regocija sobre qué? Sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre su creación. Pero su ira a la vez está sobre los impíos. Entonces Dios no es musical con los impíos. Su música y su alegría y su alabanza, su gloria, es para con su pueblo y recibida solo de parte de su pueblo, ¿verdad? En numerosas ocasiones se mencionan cánticos de Moisés. La Biblia contiene numerosos de estos cánticos, de su hermana María, de Débora, de Ana, etc. Encontramos muchos cánticos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, hasta nosotros ha llegado solo las letras. Tristemente no tenemos las melodías o los ritmos, pero igualmente pasa con las famosas composiciones musicales de David, el dulce cantor de Israel. Salomón compuso, dice, 1005 cantares. Nosotros tenemos 31 capítulos, pero eran 1005 cantares, es decir, de proverbios. Y de los cantares tenemos unos pocos capítulos, pero él hizo muchos. Ahora, cada una de estas manifestaciones nos recuerdan a nosotros una vez más que somos creados para dar alabanza y gloria al Señor, y los instrumentos musicales juegan un papel fundamental. Voy a pasar un poco más rápido esto. Algunos de los usos de la música puede verse las celebraciones de victoria y grandes eventos. Vemos como el pueblo, cuando tenían victoria, y a veces no solo la victoria, a veces justo en el medio de la batalla, ellos empezaban a alabar al Señor. Y yo no sé usted, y aunque la Biblia no nos diga exactamente cómo era el ritmo, yo dudo que el ritmo era: a tus pies arde mi corazón. Creo que era algo más como vamos a la batalla, Dios está con nosotros, Él es quien pelea, y algo levantando los ánimos, ¿verdad? Así que las celebraciones de victoria y grandes eventos usaba, por supuesto, la música. Las fiestas familiares, tenemos ejemplos bíblicos. Estos materiales, como hablaba con María, estos materiales lo vamos a hacer todo un paquete. Y así como los videos también van a estar al final de estas conferencias con todos los libros que hemos usado, libros excelentes sobre este tema, de hombres piadosos, de gente de Dios que se ha detenido a decir: rescatemos esto, que es una bendición. Y vamos a hacer varios videos de esto, pero para que usted pueda venir con sus memorias y poder llevarse todo esto y así también compartirlo con otras personas, porque la realidad es que esto es una bendición del cielo, pero hay contaminación en esto que se ha introducido a la iglesia y nosotros estamos llamados a demarcar esto. Así que continuamos. Algunos de uso de la música puede verse también en ocasiones de duelo. Tenemos ahí cómo se usaba algunos textos bíblicos, acompañamiento a los profetas, la diversión en la corte, en casas de gente rica, en la liturgia, que cuando hablemos del canto congregacional vamos a detenernos un poco más en esto. Y también los instrumentos musicales más mencionados en la Biblia son, voy rápido, el arpa, la bocina o el shofar, las campanillas, los címbalos, cítara, decacordio, flauta, pandero o tamborín, salterio, vihuela, trompeta, zampoña. Es decir, estos son de los más mencionados. E incluso vamos a encontrar hasta que incluso David, el mismo David también diseñó instrumentos musicales, ¿verdad? Y el pueblo de Dios no solo que era amante de la música, sino también que desarrollaron muchos de estos instrumentos para dar gloria al Señor. Ahora, no era solo tocar el instrumento, que cuando hablamos de David, recuerdan un pasaje donde se nos dice que Saúl, al darle la espalda al Señor y caer en un estado completamente de rebeldía contra Dios, dice que Dios incluso permite que vengan espíritus sobre él para atormentarle. Y una de las cosas que reconoce que extrañan a David, dice que cuando él tocaba, evidentemente, hermanos, era la presencia del Señor y era la bondad del Señor por medio de este joven con su música que traía paz. Incluso vemos algunos ejemplos cuando los profetas iban a dar palabras, traían músicos para hacerlo. Ahora,
Eso se ha malinterpretado hoy. A veces en la iglesia el predicador dice, no, ponme música, vamos a poner esto bueno, vamos a hacer un ambiente y ahora apagan un poco las luces. Y eso no era así. Era simplemente toquen al Señor y el Señor hacía su obra. No es prejuicien a la gente para que Dios se mueva, no, es vengan, adoremos al Señor, que cuando hay adoración genuina, cuando hay alabanza genuina, cuando hay un pueblo genuino que se dispone a darle gloria al Señor, es Dios el que se encarga de cómo mostrar su gloria, pero no prejuiciando, no es eso, porque eso evidentemente es una mala interpretación. Así que voy a pasar a esta segunda parte, 10 principios de lo que enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. 10 principios. Estos principios son tomados de un excelente libro que es un compendio de autores que se los voy a dejar también en el grupo, en el paquete de esta conferencia. Y este grupo de autores son hombres de Dios, cada uno de ellos pastores en diferentes lugares, otros se han dedicado más a la música o a la alabanza. Y el libro se llama así, La Adoración. Es de Coalición por el Evangelio y entre ellos incluso Sujel Michelin es uno de los autores ahí, Juan Sánchez también es uno de los autores y son hombres de Dios por su testimonio. Ahora dice 10 principios de lo que enseña la Biblia sobre la adoración y la alabanza. En primer lugar, adorar a Dios es postrarse ante Él. Si hablamos de adorar al Señor, tenemos que hablar de un corazón que está rendido al Señor. ¿Por qué viene alguien y dice, no, yo sé, bueno, para que ustedes sepan, hay lugares donde congregaciones contratan músicos que son de la calle, que son impíos, que no son creyentes, y le dicen, no, que necesitamos un contrato y te pagamos para que vengan. ¿Cómo es posible que esa persona frente a un instrumento esté guiando un pueblo santo? Pues evidentemente ahí algo falló con la santidad. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio. Y nosotros reconocemos que hay congregaciones donde Dios ha dotado a numerosas personas con habilidades extraordinarias en la música, pero hay otras que no. Hay otras, incluso esta misma congregación en sus 26 años, siempre ha habido, o casi siempre, grupos de alabanza, pero hay momentos en que algunos han partido con sus familias a otros lugares, pero siempre Dios vuelve a levantar, y es cierto que hemos tenido mejores, o más hábiles músicos que otros, pero uno de los problemas que nos está pasando hoy es que cuando estamos viendo todos estos fenómenos, la gente no ha entendido, todos estos fenómenos de YouTube, todos estos fenómenos de las redes sociales, la gente dice, ay, no, es que este grupo parece más una comparsa lo que tengo aquí. Es decir, mejor no, pongamos gente profesional o pongamos solo video. Hermano, si una iglesia no tiene esos músicos o esa gente talentosa, tiene su corazón y tiene su voz, y al menos alguien tiene que por lo menos dominar las bases de dirigir lo que sea el canto congregacional y ya, como se hacía en el primer siglo. ¿Okay? Entonces, adoración y alabanza es postrarse ante el Señor. Adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros. Escuchen, me encanta esta definición. Esto está en el libro, ellos lo desarrollan todavía mucho más, pero estoy usando algunos comentarios personales. Cuando nosotros decimos adorar a Dios es responder a todo lo que es Él, es una respuesta. Adorar es responder, ¿por qué? Porque fue Él el que vino a nosotros, no nosotros vinimos a adorar y decirle que tú necesitas escucharme. No, yo estoy casi seguro que los ángeles cantan mejor que tú y que yo. Pero no se trata de quién canta mejor o no a Dios, se trata de que su pueblo le adore y le reconozca. Así que adorar a Dios es responder a todo lo que es Él con todo lo que somos nosotros, con todo. Reconociendo que como mismo Dios ha puesto pastores en las congregaciones, como mismo ha puesto hermanos evangelistas en las congregaciones, hermanos de servicio en las congregaciones, nos ha puesto gente hábil en la música. Ahora, ojo con esto. Una iglesia local jamás debería permitir que un buen músico que no sea adorador guíe a la iglesia en adoración. Lo voy a decir de nuevo lentamente. Una iglesia local no debería jamás permitir que un buen músico que no sea adorador, en otras palabras, que es buen músico pero no es cristiano, o no es maduro, o está recién convertido, o es alguien recién comenzando en la fe, no debería estar guiando. Como dice Paul Washer, él tiene un hijo que es músico. Hablábamos de eso hace un tiempo y Manny me recordaba esa imagen. Él dice, como 17, 18 años, dice, es excelente músico, pero es un neófito. Ahora, podemos llegar a la iglesia, pero si es tu hijo,
pero si es excelente músico, ¿y qué? Pasa lo mismo si fuera alguien que... ¿Qué pasa a veces cuando nosotros vemos? Le voy a poner un ejemplo desde la otra parte. Vemos un joven que tiene cualidades de ¿qué? Buen comunicador, tú lo ves que le gusta predicar la palabra. ¿Qué es lo que le dicen que se necesita todo el mundo? No, este va a ser pastor. Hermano, así debería ser, todos nuestros jóvenes deberían ser así. Que deberían tener fuego por el Evangelio, pasión por el Evangelio, por compartir la palabra. No, pero no. Hemos dejado que aquellos que más pasión tienen por las cosas de Dios no son pastores. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos delimitando algo que es tan glorioso, que es la adoración de la iglesia desde diferentes áreas, con diferentes dones, talentos, a uno solo. ¿Por qué? Porque una mala interpretación o percepción de la iglesia y del Evangelio nos lleva a malas prácticas en cuanto a la adoración. Así que en estos últimos años, tanto en el seminario de la iglesia como en el seminario nuestro, Dios me ha dado el privilegio de poder ayudar a otros pastores jóvenes, algunos más jóvenes que yo, de mi edad o más viejos que yo, en el ministerio pastoral. Y hay una cosa que casi siempre vemos cuando alguien comienza el seminario, a cuando termina, y es el crecimiento que ocurre con muchos de estos jóvenes. ¿Por qué? Ahora, llega esa persona y tiene pasión, y no estoy hablando del deseo que tenga, el deseo puede ser más, puede ser menos, pero lo cierto es que esto no se trata de solo deseos. Es que me quemo, yo tengo que ser pastor, sí, pero todo tiene su tiempo. Usted necesita entrenamiento, necesita discipulado, necesita que alguien camine contigo. ¿Por qué? Porque si no eres un neófito, que vas a caer en el lazo del diablo. Así lo dice Pablo. Y así pasa también con los músicos. Aunque vamos a dedicar una conferencia a eso, a algunos de estos músicos famosos. Yo sé que eso lo voy a decir con pinza. Pero fulano se convirtió y al otro día está predicando. Yo no entiendo este mundo, ¿hacia dónde va? Porque es como que aquí entra alguien, no sé, entra alguien y dice, mira, ese pastor viene un muchacho hoy, y él que, no, es un muchacho de la universidad, que él se ha dedicado toda su vida a cantar y en la calle, no sé qué, y ese día se convierte, y al otro día decimos, pastor, ¿por qué no lo ponemos a predicar? Dale, sí, está bien, muchacho, si este muchacho lo conoce todo el mundo. ¡No! Y más no. ¿Por qué? ¿Porque duda de su conversión? No se trata de su conversión. Se trata de que el servicio no es para neófitos. Neófitos y gente inmadura lo que necesita es discipulado y caminar en el Señor. Y eso no significa que ese que se convirtió hoy, ese mismo día o mañana, al otro día, comienza a predicarle a la gente y a hablarle de Cristo y a hablarle del Evangelio. Mira lo que ocurrió en mí. Tú puedes compartir tu testimonio, pero parte de ese testimonio es que tú ahora, si verdaderamente has conocido a Cristo, ahora tú necesitas crecer. Y eso nos pasa muchas veces cuando no se entiende lo que es la adoración. El objetivo número 1 de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle gloria. Yo no sé por qué, pero a veces las congregaciones se empecinan en que me gustó la alabanza de hoy. ¿Y a quién le importa si te gustó o no te gustó? El problema está que nosotros queremos poner nuestros gustos y decimos, si me gusta fue buena, si no me gusta fue mal. La pregunta es como que en la boda usted le canta a su novia y dice la viejita, ay, no me gustó la canción. Si fuera yo le canto a mi esposa. Le dice, oye, no fue para ti, chica, fue para ella. Esa canción no fue para ti. Y así hay gente, no me gustó mucho la alabanza hoy, porque no cantaron la cancioncita que a mí me gusta. Porque es la tuya, la canción tuya. A ver, hay canciones que a uno se identifica más, que vienen en un momento de nuestra vida, que son de nosotros, que la amamos. Pero no es para ti, es para Dios. Y cuando las canciones pasan por el filtro bíblico, entonces ya no se trata de que te guste o no te guste, se trata de cómo la recibe el Señor. Voy a apurar esto entonces. Alabar a Dios es reconocer sus virtudes, quedarnos impactados por ellas y alabarles por ellas. Se trata de las virtudes de Él. Se trata de las virtudes del Señor, no las nuestras. Por eso hay que tener cuidado con esas canciones que empiezan a exaltar al hombre y empiezan a decir que yo sí que en realidad, mira, y ahora, y soy un gigante y creo que soy invencible. Claro, porque tenemos muchos neófitos cantando y otros más neófitos aplaudiendo.
Cantar a Dios y alabarle son dos cosas relacionadas entre sí, pero distintas. Escuchen, cantar a Dios y alabarle están relacionadas, pero son distintas. Porque alabarle es más que una canción. Se le puede alabar con muchas otras cosas y de muchas otras maneras. El canto espiritual sirve para expresar todo tipo de emociones en todo tipo de situaciones. Ese cántico espiritual vamos a tener una clase que va a ser sobre la definición que se da a los colosenses, sobre los salmos, himnos y cánticos espirituales. Esos cantos espirituales expresan todo tipo de emociones, alegría, con más pausa, con más reflexión, con más regocijo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con emociones. Ahora, nuestras emociones no nos pueden dominar, pero si nosotros dominamos nuestras emociones con una adoración guiada hacia el Señor, hay momentos que estás cantando y vas a empezar a llorar. Pero no todo puede ser así. Porque hay momentos que estás cantando y estás tan regocijado, porque la canción eso es lo que provoca, es un lenguaje. Así que, número 7, hay dos cosas que son más importantes que el canto, y esto le puede chocar a muchos músicos: la palabra de Dios y la oración. A veces decimos, no, que la alabanza sea lo más poderoso. No, la alabanza es un medio. En la alabanza el pueblo entero comienza a rendir homenaje a Dios y dar reconocimiento a Dios y dar gloria a Dios, al menos la alabanza bíblica, la música con contenido bíblico. Pero en la palabra de Dios, la palabra regula la alabanza. ¿Por qué? Porque en la alabanza expresamos gratitud, expresamos adoración, pero en la exposición de la palabra las almas se convierten, los corazones se convierten. Y con la oración entramos en comunión con Él. La venida del Señor Jesucristo marcó un hito en cuanto a la adoración. Y de eso vamos a hablar la clase próxima, sobre Jesús y la samaritana. ¿Qué es adorar al Señor a la manera de Jesús? ¿Ok? En el centro de nuestra adoración deberían estar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por eso es que todas nuestras canciones, una cosa que siempre compartimos con los predicadores en nuestros seminarios, es, yo le digo a los estudiantes, uno de los consejos que le doy a los estudiantes es, en tu bosquejo, en algún momento tú tienes que conectar tu predicación, si es del Antiguo Testamento, sobre todo que es cuando más pasa, tienes que conectarla con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo. Si tú das una buena enseñanza sobre cómo ser un mejor esposo y no lo conectaste con el Evangelio, ¿qué te diferencia eso de un psicólogo? ¿Qué te diferencia eso de un comunicador? ¡Nada! Pero si tú enseñas desde la Biblia y lo conectas con el Evangelio, tú estás siendo cristocéntrico, tú estás haciendo lo que el Señor demanda de nosotros, que al final todo apunta a Él. ¿Ok? Y por último, la adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Una persona puede unirse a la adoración de la iglesia, pero eso no sirve si la adoración no es un estilo de vida, no es una forma de vivir. No adoramos en un momento de la semana, vivimos en adoración para Él con el simple hecho de estar respirando cuando hemos sido salvos. Así que, a modo de resumen y concluyendo esta parte, adoración es una respuesta a la gracia del Señor, guiado por el Espíritu Santo, que solo es posible a aquellos que son hijos de Dios, que muestran esa adoración genuina, y que su palabra tiene que darnos las pautas. La música es música. Lo que cambia es el contenido, es decir, lo que ese lenguaje lleva. Si lleva la escritura, o si simplemente lleva una comunicación, o lleva a un reconocimiento a una mujer, a las madres, a la amistad. Pero la música centrada en la cruz de Cristo, centrada en el Evangelio, es esa que debe marcar y diferenciar a la iglesia de todos los demás.